Qué gusto saludarles. Aquí estamos en nuestra capilla virtual de cada noche y en directo. Esta es la capilla virtual en ¿Qué dice la Biblia? Preguntas sobre temas que nos, nos inquietan y temas donde a veces decimos, bueno, nos ceñimos a la palabra de Dios. Y hay temas que, bueno, se encuentran respuestas en la ciencia, se encuentran respuestas en el conocimiento, se encuentran respuestas en la historia, en la arqueología, en la paleontología, en la bibliografía, en el estudio concienzudo, en la investigación, en la experiencia, en el hábito de hacer las cosas, en la habilidad. Hay respuestas, pero a nosotros nos interesa qué respuesta tiene la palabra de Dios. Nos guiamos porque el Antiguo Testamento siempre insiste en la palabra de Dios. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en obedecer, en seguirla, en creerla. Bueno, el Señor Jesucristo en los 4 evangelios aparecen las reseñas donde Él mismo es la palabra de Dios y Él mismo se ciña a las palabras que ya se han dicho, lo que le ha dicho el Padre. Y nosotros, por 20 siglos de iglesia cristiana, podemos decir, hemos probado, se ha comprobado la relevancia que tiene la palabra de Dios. La iglesia cristiana no se mueve y no quiere hacerlo. Bueno, algunos sectores, algunos líderes en algún momento de la historia se han salido de la palabra a otras cosas, se han puesto a predicar a la iglesia cosas que no están en la palabra, cosas del conocimiento, cosas de la vida cotidiana. Sí, la palabra de Dios es para nuestra vida cotidiana, pero el Señor nos mandó a predicar su santo evangelio. Cuando ha sucedido eso, ¿qué ha pasado? El nivel espiritual de los creyentes se baja de tal manera que, pues, muy secularizado el mensaje, o totalmente secular. Y encontramos esos resultados, ¿no? Cuando se seculariza totalmente el mensaje, pues en cierta manera se puede decir, se pierde la vida, se pierde la esencia del mensaje. Usted escucha una bonita palabra, pero ¿sabe qué? Suena un lindo discurso, pero no es la palabra de Dios. Entonces, ante eso, nosotros queremos siempre, ante cualquier tema, saben todas las demás respuestas, pero queremos la de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe. Espíritu de Dios, en estos minutos que estamos aquí, pedimos por favor que tú estés con nosotros, que tú nos acompañes en este trasegar tan interesante, tan especial, que nos edifica tanto estudiar tu santa palabra. Escucharte, cómo nos agrada escucharte, pero escuchar la voz clara, la voz bien definida, no distorsionada, sino la voz clara de tu palabra. ¿Qué tú nos quieres decir? Te invitamos, Espíritu Santo, a acompañarnos en estos minutos y queremos rendirle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que podamos crecer en la fe, crecer más en ti. Gracias, gracias, le damos al Padre en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, hemos tratado diferentes temas y hemos buscado respuestas en la palabra de Dios. Gracias a todos aquellos que nos siguen en YouTube, nos siguen en Facebook, en nuestra página Capilla Virtual en Facebook, Capilla Virtual en Pastor León de Molano en YouTube. Nos siguen y nos envían sus mensajes a través de Messenger, nos llegan sus mensajes a través de Telegram, sí, Telegram, algunos que tienen Telegram, pero nos llegan a través de Instagram, numeral Instagram, en Instagram numeral La Capilla Virtual. También los que nos envían mensajes por Twitter, @La Capilla Virtual, numeral La Capilla Virtual. Sus mensajes que nos llegan en la página de Facebook,
los que nos siguen, los que se han suscrito a la página de Facebook, Dios los bendiga. Gracias porque, bueno, seguimos haciendo esta tarea para bendecir. Los que nos envían sus mensajes también, sus comentarios en YouTube, que allí están todos nuestros episodios. Recuerda que la capilla virtual tiene dos partes: la capilla virtual ¿qué dice la Biblia? Y capilla virtual así dice la Biblia, una palabra de Dios y una respuesta de Dios. Bueno, entre tantos comentarios que hemos recibido, tenemos también temas sugeridos, preguntas que nos hacen, y hemos tratado de responder preguntas sobre el futuro, preguntas sobre el infierno, preguntas sobre la pandemia, preguntas sobre la manipulación, preguntas sobre el 666, preguntas sobre el anticristo. Marcio, una como esa que llegó. ¿Será que ya el anticristo está ahí? ¿Pero quién sería? ¿Será que es el presidente de Rusia, que el presidente de China? Entonces, Vladimir Putin, Xi Jinping, ¿o será que es Bill Gates? ¿Será Donald Trump, el que inventó el virus? ¿Quién está manipulando todo? ¿Quién mueve todos los hilos? Entonces la pregunta pareciera como que, a ver, pero ¿de dónde sale acá con eso? No, tiene su validez. Sí, oye, no, pues está bien, necesita esa pregunta, esa inquietud, porque no, si la palabra de Dios tiene una respuesta, bueno, ¿qué dice la Biblia ante eso? Ante eso que ha afectado al mundo entero, ¿sí dice la Biblia? Entonces preguntas así. Preguntas también, por ejemplo, que nos han llegado sobre la autenticidad del texto bíblico. Sí, pero ¿qué confianza tenemos en que este texto que leemos y decimos que es la palabra de Dios? ¿Qué confianza tenemos que sí son los textos de verdad auténticos, genuinos? Bueno, ahí entonces tenemos que ir a los textos, porque nos preguntan también por los textos originales. ¿Y dónde están los textos originales? Para tener confianza de que sí, eso fue lo que escribió el apóstol Pablo, eso fue lo que escribió Isaías, eso fue lo que escribió Moisés. ¿Y dónde están los textos originales? Entonces nos parece un tema muy interesante, porque nosotros dependemos en cierta manera para el mensaje del texto bíblico. Ustedes se darán cuenta que no hay un solo predicador, y si lo hay, si existe, pues bueno, inmediatamente usted va a dudar, porque si no se basa en la Biblia para dar su mensaje, se basa de pronto en una frase de un predicador de la historia, y puede ser buen elemento para la iglesia, en una frase, digamos, de Agustín de Hipona, en una frase de Juan Calvino, en una frase de Martín Lutero, en una frase de ¿qué podríamos decir? De los reformadores, por ejemplo, de Carlos Spurgeon, después de la reforma, de Juan Wesley, o de los modernos. Una frase bonita de Billy Graham, una frase bonita de Luis Palau, una frase bonita de Gigi Ávila, una frase acuñada por T.B. Joshua, una frase acuñada por Benny Hinn. Bueno, mujeres también, ¿no? Algo que dijo Catherine Kuhlman, algo que dijo Isaac Paul McPherson, cualquiera. O una palabra que dijo un ministerio. Si se basa en eso, pues el terreno es movedizo. Por eso el apóstol Pedro dijo, la palabra profética más segura. La palabra es la palabra que nos ha dejado el Señor. Entonces, ante eso vienen un montón de inquietudes, de preguntas. ¿Y qué confianza tenemos de lo que leemos ahí? Sí es auténtico. Usted y yo nos encontramos, por ejemplo, nomás en español. Aquí ya vamos a ampliar un poquito este tema que lo habíamos tocado en otra ocasión. Pero solamente en español. Mire usted la situación que nos pasa. Al español no tenemos una sola versión, una sola traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenemos varias versiones. Por ejemplo, la iglesia cristiana de línea católica tiene sus propios equipos de traducción y tiene sus Biblias, digámoslo así. Entonces usted va a encontrarse con la Biblia del Peregrino, la Biblia del Padre Torres Amat, la Biblia latinoamericana, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Círculo de Lectores, la del Padre Serafín de Osejo,
y más. Ahí además le he mencionado 7 al español. De línea evangélica, ¿qué le puedo yo decir? La misma Biblia, con la diferencia que después la vamos a tocar un poquito. Por ejemplo, que tengo la Reina Valera del 1960. Y esta es la de 1995, Reina Valera, 1995. Pero cuando hablamos de la Reina Valera en español, la primera versión fue en 1569 y fue preparada, traducida para ese tiempo de la Vulgata, otra versión que existía en latín, traducida por Casiodoro de Reina y su equipo de traductores, y ellos eran monjes católicos y se dieron la tarea de traducir de ese idioma y del latín y de los manuscritos que tenían en griego y en hebreo de ese momento, que no eran los más antiguos y pues no eran los originales, traducir a español. Siglo XVI, hablemos de siglo XIII, XIV, XV, XVI, son 4 siglos donde hay un despertar. Estamos, mire usted, en plena edad alta, en la alta edad media, y estamos en pleno siglo de descubrimientos. Es el siglo del descubrimiento de América, el siglo de los navegantes que quieren comerse el mundo. Un Magallanes, Sebastián Elcano, o quieren rodear la tierra en sus barcos. Un Cristóbal Colón, un Vasco da Gama. Solo unos ejemplos. ¿Qué quieren? Marco Polo había ido para el otro lado, para las montañas, llegó a Mongolia, llegó a China y dio a conocer cómo era por allá la vida, totalmente diferente a la que se veía en Europa. Entonces estamos en un tiempo en la historia donde hay un despertar por lo nuevo, por cosas nuevas, por comerse el mundo, por ir más allá. Un despertar para la ciencia fuerte, el conocimiento. Aparece la mejora en la imprenta. Viene el movimiento del renacimiento, que es volver a las artes clásicas, antiguas, la escultura, la pintura, la literatura, la filosofía. Bueno, volver a esas musas griegas, de acuerdo a la mitología de los griegos y romanos. Y sucede que aparecen personajes, pero de verdad, que descuellan. Un Leonardo da Vinci, estamos hablando de la pintura, de las artes. Un Miguel Ángel, un Donatello, un Rafael y muchos más. En la literatura, un Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, hablando del español, Lope de Vega. Bueno, el siglo de oro de la literatura española, que aparece el Quijote. Y qué decir, por ejemplo, en Inglaterra, en inglés, pues va a aparecer William Shakespeare y una cantidad, Milton, una cantidad de poetas y escritores. Y en todas las artes aparece la ciencia, empieza a despegar, la filosofía, los grandes filósofos de la Edad Media y la Alta Edad Media, los grandes personajes. Entonces, estos personajes mueven todo, los gobernantes, las naciones que están apareciendo. Ya no es el imperio, ya no son los grandes imperios, no, se reparten en muchas naciones en Europa y todas peleando fuertemente y a ganarse. Descubren América y todos se quieren venir a ampliar sus territorios. Entonces, mire, en todas las áreas es un despertar tremendo. Entonces, con respecto a la religión, pues también fuertemente, mire, es en la época de la reforma religiosa en el mundo cristiano, ¿sí? Y la reforma religiosa que se había intentado varias veces, no, eso siempre fue silenciada, fue aquietada, suspendida, sus líderes llevados a la hoguera, muertos, asesinados, quemados.
Entonces se pensó que así se suspendería lo que se llamaría esa herejía, todo lo que fuese contrario a las creencias de la iglesia de ese momento, pues era herejía y la herejía debía desaparecer, había que erradicarla. Sin embargo, en el siglo XVI, definitivamente la reforma salió avante, se fue. Y con respaldo de líderes políticos de alto perfil, de alto nivel. Sí, señor, de reyes y príncipes hacia abajo, convertidos al Señor Jesucristo, verdaderos cristianos, y estuvieron dispuestos a decir, no, es que nos han ocultado la verdad, el Evangelio, lo que está escrito ahí, volvieron a la Escritura. No es lo que practicamos, no es lo que nos enseñan. Entonces, la reforma religiosa tiene una base sólida en la palabra. Sola escritura, son los principios de la reforma: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. Y imagínense, eso es lo que predican, todo lo que enseñan. Como tiene una base sólida en la palabra, por eso entonces el despertar de que la gente escuche la palabra de Dios en su propio idioma, porque se leía en latín. Pero el que vive en Checoslovaquia, el que vive en Germania, hoy Alemania, el que vive en España, en español, el que vive en Portugal, es en portugués. Todavía no está Brasil, apenas están descubriendo América. El que vive en Escocia, en Inglaterra, en el Reino Unido, hablan inglés, hablan irlandés. Finlandia, Noruega, son cada idioma. En Rusia, el ruso. En Turquía, el turco. Los árabes, el árabe. Entonces ahí hay una situación. Cada uno, que es un principio de la reforma también, debería tener la oportunidad de leer la palabra de Dios, escucharla en su propio idioma. Por supuesto, eso va a significar una cantidad de cosas. ¿Cómo? Todos la oyen en latín, pero la gran mayoría no entiende el latín, lo que le expliquen después cuando se ha leído la Biblia, en la reunión, en la misa. Pero, ¿qué tal leerla en su propio idioma? Pues nosotros tenemos la experiencia que no lo leemos en griego ni en hebreo, nosotros lo tenemos en español. Claro, cuando Casiodoro de Reina se lanza a esa tarea con su equipo, pues es una tarea gigante, ingente, fuerte. No es fácil. No tiene las herramientas y los elementos suficientes para poder hacer una traducción como que sea confiable de acuerdo a los manuscritos que están en griego y en hebreo y en arameo. Ahora, viene otra situación. Esos manuscritos que tiene allá a la mano, lo que tienen a la mano es que quieren traducir, son copias de copias más antiguas, copias anteriores, pero los manuscritos a los cuales va, por ejemplo, Casiodoro de Reina para traducir al español, son manuscritos del siglo IX después de Cristo. No más pensar en eso. Son copias de copias de copias de copias. Digamos, escribió Mateo su evangelio y luego a la iglesia pues tomó esa palabra, pero pasó esa generación, murieron todos al finalizar el primer siglo. Y ahora que pues ya vienen otras generaciones formándose, los manuscritos y pergaminos pues se deterioran. No los queremos perder, pues entonces hay que hacerle copia. Muchas cosas se presentan, ¿como cuáles? Por ejemplo, los idiomas evolucionan, están en movimiento constante. Les llegan nuevas palabras, otras entran en desuso. Algunas se transliteran de otras, del ejercicio, por ejemplo, del comercio, del encuentro intercultural. Se reciben palabras nuevas, se adoptan y quedan incluidas en el idioma. A todos los idiomas les pasa lo mismo. Nosotros, por ejemplo, lo que llamamos el idioma español, digamos el de América, el latinoamericano, que
podríamos hablar del español de España, y en España mismo hay castellano, el catalán, el español de Castilla, ¿no? El castellano. Bueno, se enriquece. Pero ahora sucede que donde está España, vienen viajeros y hay un contacto fuerte con los de Marruecos, con los marroquíes que hablan árabe, y se pasan allá de África, se pasan al continente europeo por ese estrecho de Gibraltar, se pasan, se hacen asentamientos sobre la costa del Mediterráneo y vienen con su idioma, se cruzan con el español, aprenden el español, pero ellos traen palabras que se quedan luego en el español. Por ejemplo, del árabe, almohada. Esa no es del español, ya quedó en el español, pero fue traída de allá. Alzheimer. Casi todo lo que tiene H intermedia, albahaca, es traído de allá y quedó metido así con ese nombre. Pasa lo mismo del español al francés, del español al árabe, del español al inglés, del inglés al español. Nosotros tenemos en español, por ejemplo, un ejercicio corto, es del francés. Usted dice chiffonier. No lo decimos en francés como lo dice el francés, lo decimos como suenaría en español, chiffonier. Pero seguro que allá no le dicen chiffonier, sino chiffonier, algo así. Muchas palabras. Entonces, del francés pasaron al español. Del inglés también, ¿qué se puede decir? Enriquecieron el español, sí, ampliaron el lenguaje. Y eso sigue sucediendo. ¿Por qué? Por el intercambio. Entonces, ¿qué ocurre? De una generación a otra, ciertas palabras que se usaban ya no se usan. Llegaron otras nuevas con también diferentes significados tomados de un lado, tomados del otro. Mire usted, por ejemplo, el español, de donde más tiene sus raíces es del latín y del griego. Entonces, podríamos decir que nosotros prácticamente hablamos griego sin darnos cuenta, porque tenemos palabras que tienen raíces griegas. Y usted las dice sin darse cuenta que está hablando prácticamente en griego. Usted, por ejemplo, dice odontólogo, y son dos raíces griegas juntas, pero usted no las dice en griego, odontos logos. El griego sí lo dirá así. Usted dice en español odontólogo, con la tilde, el acento y todo eso, odontólogo, pero usa las palabras. Usted dice, y tenemos palabras pues traídas. Lógica, viene de logos. Ve la situación. ¿Cuántas palabras podría usted recordar que tienen logos? Que es una palabra, la palabra en griego que se usa para palabra, logos, tratado, discurso. Se tiene varias posibilidades de traducción en español. Pero usted, ¿cuántas usa con logos en español continuamente en su conversación? El hijo de los señores tales se va a convertir en arqueólogo, porque va a estudiar arqueología. Se fue para Israel, para Jerusalén, va a estudiar en la Universidad de Jerusalén, a estudiar arqueología. No, que la hija va a estudiar en la Universidad del Cairo, egiptología, también arqueología, paleontología. ¿Ve usted? Usa eso para hablar de esa logos. Entonces, sin darse usted cuenta, úsalo. Por ejemplo, le envían o usted envía a su hijo, a su hija, o usted mismo va porque necesita comprar un neumático para la iglesia. Infleme esos neumáticos. ¿Ve? Neuma. Neuma es una raíz y así se dice en griego, neuma. Y neuma es aire. Neumáticos. Usted, se puede decir, usted habla en griego y no lo sabía. Su segunda lengua, ¿no? Y así también tenemos traídas del latín. Un
secretario ad hoc, traído del latín, sé que se necesita de ese momento de urgencia. Y cantidad de las famosas alocuciones latinas, dichos en latín. Pienso, luego existo, dijo René Descartes, de René Descartes, digamos en francés, en el español René Descartes. Claro, pero decimos pienso, luego existo, pero si usted lo dice traído del latín, cogito ergo sum. En todo el bachillerato y en la universidad, cogito ergo sum, todo el mundo lo sabe, es latín. Entonces así nos pasa. Palabra del inglés al español, fútbol. Nosotros decimos fútbol, esa palabra no existía en el español, fue traída del inglés. Y no la escribimos como se escribe en inglés, F-O-O-T, foot. Y separado, un guión separado, B larga, A-L-L, o L diríamos en español. Football, ball. Pero como no sabemos del inglés, no lo manejamos, ¿qué hicimos con la palabra? La tomamos del inglés y así como la decimos en español, nos parece que está en español, la hicimos sonar en español. Entonces, no decimos fútbol, no, como suena castizo en español, fútbol. Y así la escribimos, foot, F-U-T, pegado, B larga, O, una sola L, fútbol, y tilde en la U, porque así suena en español, fútbol. Usted coloca fútbol en español frente a la fútbol del inglés, porque así lo decimos. Entonces, ¿qué dirá el que habla inglés y nos escucha decir fútbol? Voy a ir al fútbol. Mi hijo juega fútbol. Este fin de semana tenemos un partido de fútbol. Y él dice fútbol. Oh, mi no entender qué decir fútbol. Fútbol se dice fútbol en inglés. Entonces, así muchas palabras al español. Entonces, ¿qué significa eso? Que los lenguajes son dinámicos y van dando vuelta. Y algunas palabras siempre van a estar ahí, pero otras hasta se van reemplazando. ¿Cómo sería en español la traducción? Fútbol, balón-pie. Y así la palabra existe en español, balón-pie. Claro, es correcto, balón-pie. Una palabra compuesta de dos en español. Pero no usamos casi balón-pie, usamos más fútbol. Dale, dice, vamos a un partido de balón-pie. Lo mismo basquetbol. Entonces, debido a ese ejercicio, hay palabras que se van sacando y otras nuevas van llegando. ¿De cuándo acá, por ejemplo, en el español, la palabra chévere? Uy, no, chévere ese culto, chévere ese partido, chévere esa hora, no, chéverísimo. No existía en español, jamás, nunca. No, eso viene del inglés cherry. Cherry, es una marca de carros. Chevy, Chevrolet. Algo bonito, algo elegante, algo agradable. Y entonces de ahí se pasó al español Chevy, chévere, estoy Chevy, chévere. Y chévere, hermano, se popularizó de tal manera que no, pues se quedó chévere y pasaron años. Y al fin la Academia de la Lengua Española, la máxima autoridad en el español, decidió decir, no, esa también va, es que la gente la dice, ¿qué hacemos? Hay que incluirla. Cuando vino el encuentro, por ejemplo, de los españoles con el Nuevo Mundo, esa sí fue que una cosa impresionante, porque llegaron palabras nuevas en cantidad. Por ejemplo, vasijas que no manejaban los europeos, y se encontraron que los de acá sí las utilizaban. Por ejemplo, una totuma. Ellos no conocían una totuma. Y así se decía en el muisca, totuma. Y eran los recipientes, las vasijas para los líquidos.
tomada de las plantas y secaban esos que llaman cuescos y le sacaban lo de adentro y dejaban la corteza dura y era lo que usaban para el maíz, para la chicha, todo eso. Totuma, le decían de esa manera. En otros contextos, por ejemplo, camasa, y tiene otras maneras de decirse. Pues, ¿qué pasó? Pues los españoles, digamos, aprendieron a decir o conocieron la totuma. ¿Y qué pasó? Pues no se quedó. Tráigame el totumao. Un totumao de chicha, de agua, de leche. Ahí le servían. Entonces esa palabra después se quedó dentro del español. Entonces se fue enriqueciendo, se fue enriqueciendo. Entonces imagínense cómo quedó el español el que viene de España. Por ejemplo, cuando le entró también, porque vienen también las transformaciones. Imagínense usted el español del siglo XVI-XVII aquí en América. Y ellos saludan, por decir algo, el saludo de ese momento. Cuando se encuentran con alguien, a vuestra merced. El español se inclina y a vuestra merced, es decir, me ofrezco y me dispongo a lo que usted quiera, estoy a su disposición, estoy a sus órdenes, a vuestra merced. Es decir, que usted me reciba, que usted me ponga a hacer algo, dependo de su misericordia, de su merced, de sus mercedes. Buenas las tengan sus mercedes. Un saludo aquí en Boyacá, en Colombia. Buenas las tengan sus mercedes. Entonces, ¿de dónde se ve eso? Pues que los españoles por toda América pues decían a vuestra merced. Entonces, ¿qué ocurre? No se quedó entre nosotros el merced con la D al final. Se transformó, por ejemplo, en Boyacá. ¿Cómo quedó? Su merced. Su merced, así, sin la D al final. Su merced. Como su merced diga. ¿Ve? Su merced dirá. No, como su merced diga. No, yo me dispongo a lo que su merced quiera. Y quedó su merced. Y ahora se ha popularizado que todo el mundo dice, no, pues, si su merced quiere, así será. Buenos días, su merced, ¿cómo está? Tan linda su merced. Ve, se quedó, pero no se quedó con el a vuestra merced. El saludo completo se quedó con solo su merced. Y quedó metida. Eso va a quedar metida también en el español, por supuesto. No el su merced de España antigua, sino el su merced de aquí. Así como se dice. Y ya hace parte. ¿Quién en Cundinamarca, por ejemplo, en Boyacá? No dice su merced. Y muchos colombianos ya la han tomado. El su merced del interior de Colombia. Eso solo haciendo un ejercicio, digamos en Colombia, pero podemos hacer el ejercicio también en Argentina, hacer el ejercicio en Perú. Imagínense el cruce con los incas. ¿Ah? En Centroamérica, el cruce, por ejemplo, con los mayas, el cruce con los aztecas. No, eso se llenó de palabras, el español creció muchísimo. Entonces, ¿qué pasa a la hora de traducir palabras? Regionalismos de acá, regionalismos de allá. ¿Cómo traducir? Merece, por ejemplo, que los Aymara escuchen la palabra de Dios en su propio idioma, el Aymara. Pues la misma, digámoslo en ese tono, la misma merced que tuvieron con nosotros, la misma gracia que recibimos los que hablamos en español, que la tradujeron del hebreo y del griego al español, del arameo. Entonces, lo mismo que hicieron con los que hablaban inglés. En la historia de personajes que, por ejemplo, Juan Wycliffe, estamos hablando del siglo XIII, hizo un ejercicio. Él era un erudito, un catedrático de alto nivel, monje, y hace una traducción de la Biblia, de la Vulgata latina, la traduce al inglés para beneficiar o bendecir a la población que hablaba inglés. Más adelante, Guillermo Tyndale, William Tyndale, traduce también, ya como 400 años después, traduce otra vez al inglés también, para beneficiar a los ingleses. Los idiomas se estaban organizando, formando, entonces imagínense los cambios tan fuertes. Entonces, hablando, imagínense, por ejemplo, en portugués también, mire, aquí tengo una Biblia en portugués. Dice,
a Biblia Sagrada. A Biblia Sagrada. Y usted, pues abre, y no, pues aquí usted encuentra, por ejemplo, mire aquí abrí Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones. Está usted hablando está precisamente en portugués. Aquí dice, o Santo Evangelio segundo Joao. O Santo Evangelio segundo Joao. Según Juan. ¿Ve? O Santo Evangelio. El Santo Evangelio segundo Joao. El Santo Evangelio según Juan. Ese Juan, San Juan. Pero aquí está en portugués. Otro equipo de traductores también hizo el ejercicio. Aquí está, mire que el traductor, esta es la traducción, dice, mire, quiero leerles, dice, O Velho e o Novo Testamento, traducida en portugués por João Ferreira de Almeida. Nada que ver con Casiodoro de Reina. Ellos tienen su versión al portugués. También los bendijeron. Imagínense, los bendijeron con una traducción. Que cuando lo hicieron, pues fue su mejor esfuerzo. Pero por el cambio de los idiomas, pues después hay que hacer la revisión porque no, quedó mal traducido. Que hubo una mala traducción y hay que corregirla. Entonces, por ejemplo, en español sucedió eso. Casiodoro de Reina traduce con su equipo, luego fallece Casiodoro de Reina, se edita la Biblia en 1569 y alguien que venía con el equipo de él, Cipriano de Valera se llamaba, continuó la obra y le hizo una revisión. Pero imagínense cuánto duró esa revisión para que saliera. Pues estamos hablando del siglo XVI. Desde 1569 ya venía Cipriano de Valera acompañando a Casiodoro de Reina. Él continúa la obra y le hace una revisión para que quede como debía haber salido. Y la edición sale en 1602. Mire, de 1569 a 1602 son 33 años. Después salió la versión ya adecuada al español. Entonces por eso se llama la Biblia versión Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y la conocemos como la Biblia Reina Valera. La primera fue la de 1569. La segunda fue la de 1602. Imagínense que yo aquí tengo esta que dice Reina Valera 1995. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Quiere decir que la primera que se tradujo al español fue en 1569 por Casiodoro de Reina. Luego continuó la obra y al fin la sacó, la editó más precisa Cipriano de Valera, y la Reina Valera sale en 1602. Pero luego, mire, aquí en este texto son muy especiales. Dice Reina Valera, revisión de 1995, texto que publica las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero esto es interesante de leer en esta segunda página. Dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Dice, revisada por Cipriano de Valera en 1602. Luego, los idiomas siguen evolucionando, cambiando. Mire esto, otras revisiones, no todas, pero otras. En 1862, ¿cuántos años después de Cipriano de Valera se le hizo una revisión así como seria? En 1862, ¿cuánto tiempo ha pasado? De 1602 a 1862, 260 años, prácticamente 2 siglos y más de 2 siglos y medio pasaron para hacerle una revisión. Imagínense lo que ha cambiado el español en 260 años. Pues una cantidad, nuevas palabras en desuso, nuevos cambios en los formatos, la manera de hablar. Ameritaba una revisión esa primera de
de Casio de Reina y Cipriano de Valera. Pero luego de 1862 dice 1909. En 1909, luego de 1862, imagínense, pasaron 38 años y luego en 1909, 38 y 9, 47. 47 años después le hicieron otra revisión para ajustarla mejor. Y luego, dice, le hicieron otra en 1960. De 1909 siguió una revisión de 1960, es la que más conocemos. Y luego, mire, de 1960, yo tengo la de 1995. La misma Reina Valera, pero ya adecuada más no en el contenido, sino en el lenguaje. ¿Por qué? Porque han aparecido manuscritos, hermano. Manuscritos más antiguos que los que tuvo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los que tuvieron ellos. Han aparecido manuscritos, por ejemplo, aparecieron manuscritos famosos que tienen, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento, como el famoso Códice Sinaítico. Vamos a hablar de ese en nuestro siguiente episodio. El Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, el Códice Efraín. Usted dirá, pero el pastor, ¿de qué está hablando ahí? Es otro mundo. Nos adentramos al texto bíblico del cual nos valemos para predicar, para enseñar, para guiar nuestra vida. Ha tenido un proceso, el proceso del texto bíblico, para que nos llegue y para poderlo leer. Mire, aquí nomás tengo la Reina Valera de 1995. Aquí tengo también al español la Nueva Traducción Viviente. Aquí tengo la que les mostré, la Biblia Traducción al Portugués. Aquí tengo otra, esta es la Biblia Reina Valera, esta misma, pero esta es la versión de 1990, la revisión de 1977, adecuando el lenguaje. Y ahora sí que hay que correr, el lenguaje nos pone a correr con esta cuestión de la globalización. Hay palabras nuevas, hay nuevas maneras de expresarse. El español es más ágil. Mira, aquí tengo, por ejemplo, la versión que diríamos de línea católica, la versión Biblia de Jerusalén. Esta es la famosa Biblia de Jerusalén. La versión de un equipo de eruditos católicos que dijeron, vamos a traducir la Biblia, la gente debe oírla en su idioma, pero una traducción seria, buena, que se ajuste a lo que dice el texto en griego. Y ahí es donde vienen situaciones que en el próximo programa vamos a mirar cómo se superan esas situaciones, porque son unas montañas que saltar. ¿Cómo superar eso? Porque es que traducir la Biblia del griego y del hebreo y pasarla a otro idioma, en este caso al nuestro, al español, pero dejémoslo aquí, a cada idioma, las mismas situaciones, cómo pasarlo del griego y del hebreo y arameo al inglés, del hebreo, del griego y el arameo al alemán, el mismo ejercicio al portugués, el mismo ejercicio al holandés, el mismo ejercicio al irlandés, el mismo ejercicio al danés, el mismo ejercicio al francés, el mismo ejercicio al escocés, el mismo ejercicio al árabe, el mismo ejercicio al ruso, el mismo ejercicio griego, hebreo, arameo, páselo al chino, el mismo ejercicio griego, hebreo, arameo al japonés, el mismo ejercicio griego, hebreo y arameo, páselo al rumano. Oiga, complicado. Entonces, ahí está la situación. Biblia, por ejemplo, aquí tengo otra versión al español que se llama la Biblia de Estudio del Expositor. Otra versión aquí para que ustedes se la gocen. Tengo el Antiguo Testamento en hebreo. Cada idioma, es decir, de aquí pasarla del hebreo al español. Allá se expresan diferente, en griego se expresan diferente. Bueno, ese es nuestro tema que hemos podido trabajar hoy. Que el Señor los bendiga, les prospere muchísimo y nos vemos en nuestro próximo episodio. Será la segunda parte, que esto va a ser tan elegante y quiero tratar de responder a las preguntas que nos han hecho. Voy a tratar de cubrir con respecto al texto bíblico. ¿Qué confianza
Y ese es el siguiente avance que vamos a hacer. ¿Qué confianza podemos tener cuando leemos la Biblia en español o en inglés o en francés de que es la palabra de Dios? A cada idioma es distinto, pero ahí estaremos. Soy el pastor Leonel Molano, que la gloria del Señor les bendiga y les espero en nuestra próxima capilla virtual. Así dice la Biblia. Nuestra página en Facebook, Capilla Virtual, nuestro canal en YouTube, Capilla Virtual Pastor Leonel Molano. Mil bendiciones para todos.